Hola Capricornio, qué felicidad y qué alegría estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a hacer tu especial amor de esta semana y te recuerdo que al vernos, apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, entonces te invito a que te suscribas, a que veas el video completo y a que nos apoyes en Facebook y en Instagram también. Y de esa manera también pues puedas estar en los en vivo donde interactúo con ustedes. Como siempre, iniciamos primero la lectura con un mensaje de parte de tus arcángeles y te dicen: cree en la grandeza de tu poder. Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Eres grande, mi Capri, así que por favor no te limites, que esos temores jamás te vayan a limitar. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios: creo en la grandeza de mi poder o creo en mi poder. Porque cuando tú lo escribes, lo que haces es pasarlo de este plano espiritual a este plano material, ¿sí? Entonces creo en la grandeza de mi poder, creo en mi poder. Bueno, vamos a iniciar esta lectura. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, con mucho gusto en el primer comentario están mis datos de contacto para lecturas de pago. Tiene 3 partes esta lectura, un mensaje general para todas las áreas de la vida. Hoy vamos a usar el oráculo de luces y sombras y luego vamos a solteros y conexiones. Te dice en este momento la carta de la calabaza mecánica. Llegan maravillosas ideas en los próximos días. Siento que hay una especie de creatividad o de proyecto o de respuesta que estás esperando para poder que se dé algo que quieres concretar en este 2022. Y los próximos días son claves porque va a llegar una idea que te va a ayudar como a agilizar o a concretar esta situación, ¿sabes? Por otro lado, me dice aloha sanadora. Bueno, escucharon por ahí ruidos, es Loki, nuestro perrito mayor del refugio. Me dice tiempo de aloha sanadora. Esto me habla tanto de que tu parte espiritual está pidiendo a gritos baile, danza, alegría, conexión con la parte espiritual. Eso lo tienes que hacer en los próximos días antes de dar inicio a un proyecto. O si quieres que ese proyecto que se encuentra como un poquito trancado, pues digamos como que tenga más agilidad. Dice la carta de la bruja del fin del mundo, un importante final y un nuevo comienzo. Mira el proceso, o sea, básicamente nos está diciendo que definitivamente necesitamos hacer algún ritual de cierre sanador, puede ser en la parte emocional, económica, sentimental o en cualquier área de tu vida, para darle paso a un nuevo comienzo con mucho poder. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces ya mismo a la parte del amor. Entonces recuerda, te recomiendo rituales de cierre. Busquen en YouTube rituales de cierre para el amor o para economía o para lo que necesiten, porque lo necesitan. Para un nuevo comienzo, iniciales importantes, la G, la T, la K, la O. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes para ustedes en estos días. Tenemos Escorpio y tenemos Acuario. Ahora podríamos ir en la lectura encontrando otros signos. Mensaje para todos mis amigos que son de Capri y están solteros, que no sienten nada por nadie ni salen con nadie. El ángel del sacrificio te dice en este momento: ningún proyecto se llevará a cabo si tu indecisión no te deja actuar. Nada tomará cuerpo si no te atreves. Mira que esto es un mensaje muy claro, es muy bonito, es muy directo, porque nos está hablando básicamente de una situación en la cual la indecisión es lo que nos está trancando de conseguir un objetivo, puede ser una nueva pareja. Entonces, como ya sabemos cuál es el problema, también sabemos cuál es la solución y es trabajar en nuestra seguridad y tomar acción.
Siento que algunos de ustedes están como en una etapa en la cual ya quieren conocer a esa persona con quien van a compartir su vida, a esa llama gemela. Pues hay que actuar, salir al mundo. ¿Qué se viene para los próximos días? Bueno, mira que esta es una carta que me habla de prevención, un mensaje de prevención. Veo que en los próximos días tu punto débil podría ser como intentar meterte en una relación apresurada que terminaría muy muy mal. Entonces, bueno, sí, el hecho es que tomes acción, que conozcas gente, pero que vayas con calma. Veo que los próximos días podrías estar por ahí en el radar de una persona a la que también le gustan estas cosas de llevar todo muy rápido y no hay que caer en ese juego. Mira que de hecho me sale la carta de la rueda de la fortuna invertida. Entonces, mucho cuidado con esto, por favor. Trata de llevar algo que sea más bien equilibrado y esta es una carta de protección que también me dice que primero debes cuidar tus emociones antes de sentirte o exponerte de una manera tan vulnerable. Es una carta que también nos anuncia una amenaza, pero también es una carta que nos anuncia que tenemos el poder para poder como sobrellevar una situación. Entonces, mucho cuidado con esta gente que quiere llevarnos a 200 kilómetros por hora en una situación. Vamos a ver ahora qué nos dice para los que están en una conexión. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, estar juntos o separados. El ángel del sacrificio nuevamente. Ningún proyecto se llevará a cabo si tu indecisión no te deja actuar. Nada tomará cuerpo si no te atreves. Bueno, no sé qué pasa porque realmente los Capri siempre pues tienden a ser muy líderes. Entonces, pues pienso que algo está pasando, algo nos estamos bloqueando, porque es que no estás creyendo en ese poder infinito que tienes. Esto es lo que esa persona especial siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera, lo que se viene y lo que te aconseja. Bueno, veo que también hay personas que están saliendo con Acuarios, con Libras, con Piscis. Bueno, Acuario ya está, acá está confirmado. Aquí vemos Tauro y acá otro Tauro. ¿Qué es lo que esta persona siente por ti? Bueno, aquí yo veo a alguien que siente que no ha superado una prueba que la vida le ha puesto al lado tuyo. ¿Sabes? Yo no sé qué situación específica estén pasando algunos de ustedes, pero veo que había una persona que tenía muchas expectativas en un vínculo o una conexión contigo. O puede que esto sea una lectura en espejo. Y yo veo que todas esas ilusiones pues se han ido como un poco al piso. En los pensamientos de esta persona se siente como si estuviera queriendo solo o queriendo sola, aunque yo siento que es más bien lo que esta persona está percibiendo de ti, que tú te sientes decepcionado, que tú te sientes defraudado, que quizá tú fuiste quien se quedó queriendo allí. Y los pensamientos de esta persona ahora son muy inestables, ¿sabes? Veo que esta persona es menos madura que tú en el plano emocional y espiritual, independiente de la edad que tenga. No es una persona como que esté a tu mismo nivel. Y por eso es que a veces te ha mandado como unos mensajes bastante confusos. Veo que es una persona que a veces te da a entender que le importas y que otras veces esta persona es como un témpano de hielo, como si ya nada que ver contigo. Siento realmente que en un futuro cercano esta situación no tiende a cambiar o a mejorar mucho. Y que si tú realmente quieres continuar esta relación vas a tener que encararle y decirle que necesitan buscar esta estabilidad representada por este signo de tierra o parar las cosas allí. Sí, siento que es un momento de confrontación, un momento de decirle, bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo estoy dando todo de mi parte, no entiendo por qué no sientes que esto es recíproco
¿O por qué no lo veo recíproco? Entonces, veo que es un tiempo de confrontación y si quieres que esto mejore, hay que hacer que las cosas pasen. Si definitivamente no vemos mejoría, pues lo mejor será cortar, ¿ok? Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario te dejé un link para que puedas consultarlo. Y si no conoces tu ascendente, quiero que ya mismo vayas al signo de Aries que encuentres. Allí habrá un mensaje para ti. Si solo te quedas con un video, siempre, pues vas a estar como muy, con la lectura muy a medias. Escucha al menos tu solar y tu ascendente, o en este caso Aries. Recuerda seguirme en Facebook, Instagram y pedir tu cita privada de pago en mi primer comentario. Te quiero mucho y gracias de parte de nuestras 100 patitas que hay en esta casa.